Hola, mi nombre es Arlenis y les estaré hablando de la arquitectura en Grecia. Grecia es un país soberano miembro de la Unión Europea. Atenas, la capital, es la ciudad más poblada del país. Cerca de un 80% de su relieve consta de montañas, de las cuales la más alta es el Monte Olimpo. En lo que abarca sus antecedentes, la constitución de esta civilización parte del segundo milenio antes de Cristo, en el mismo momento que se encontraban en pleno apogeo las civilizaciones egipcias y la babilónica. En la isla llamada Creta, ubicada en el mar Egeo, surge la civilización griega, que se denominaba en principio civilización cretense. En esa isla, la principal ciudad fue Noxos. Esta terminó imponiéndose a las demás ciudades. Algunas de las características de las ciudades de Creta fueron que poseían hermosas construcciones, no tenían murallas defensivas, desarrollaron el comercio, tenían una fuerte flota marítima, comercializaban con ciudades de Asia Menor y Egipto, abrieron nuevas rutas de comunicación. En la zona rural se desarrolló la ganadería, la pesca, la cultivación frutales y los olivos. La civilización cretense desarrolló la escritura. Los impuestos eran registrados y contabilizados por las reservas agrícolas y ganaderas. Sus expresiones artísticas fueron muy complejas. El arte egeo comprende aquellas artes locales que fueron situadas alrededor del mar Egeo. En la Edad Egea, año 3000 hasta 1200 a.C., aparecen tres culturas principales: la cicládica, minoica y micénica. Las culturas minoica y micénica, que eran mucho más grandes que la cultura de las islas cicládicas, son responsables de la producción de artículos egeos. La excepción principal se encuentra en la Edad Prepalacio, año 3000 hasta el 2000 a.C., durante el cual los cicládicos fueron los escultores más versados del arte egeo. Todas las culturas egeas trabajaban principalmente en la pequeña escultura, figuritas o vasos. La escultura a gran escala, por ejemplo, estatuas, esculturas arquitectónicas, etc., solo llegó a ser común en los antiguos griegos, que tuvieron como inspiración las grandes obras esculpidas de Egipto y Mesopotamia. Estas tres culturas, sin embargo, se diferenciaron grandemente en cómo expresaban sus valores en formas de arte. Los cicládicos eran minimalistas, los monoicos fueron influenciados por la belleza y los micénicos fueron influenciados por la guerra y la caza. Cada una de estas culturas produjeron esculturas más pequeñas, principalmente figuras. En la pintura, al comienzo eran elementales formas geométricas, de ahí la denominación de geométrico, que recibe este primer periodo. Siglos IX y XIII a.C., que apenas se destacaban sobre la superficie. Con el correr del tiempo, éstas se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar volumen. Aparecieron entonces los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por guardas denominados meandros o meandros. En un próximo paso, ya en el período arcaico, siglos VII y VI a.C., se incluyó la figura humana de un grafismo muy estilizado. En medio de las nuevas tendencias naturalistas, esta cobró mayor importancia al servicio de la representación mitológicas. Elementos constructivos. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera para soporte y techos, ladrillos sin coser para las paredes, especialmente de casas, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y metales, especialmente el bronce para detalles decorativos. Los arquitectos de la época arcaica y clásica usaron estos materiales constructivos para edificios religiosos,
cívicos, domésticos, funerarios y recreativos. El adobe se reservaba para las construcciones más pobres y sin importancia. Órdenes griegos. Son estilos arquitectónicos canónicos con los que en la arquitectura griega y romana clásica se intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes. El orden arquitectónico surge de la necesidad de fijar una relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo definir un patrón estético que reproduzca el ideal de belleza del periodo histórico de que se trate. Los tres órdenes arquitectónicos griegos son dórico, jónico y corintio. Orden dórico. Es el más antiguo y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo dorio. Es el orden griego por excelencia. Algunas de sus características son que las columnas son robustas, ligeramente más anchas en el centro que en los extremos, carecen de basa, el fuste es estriado. El capitel está formado por el ábaco y el equino. El arquitrabe es liso, sin decoración. El friso se compone de la metopa, que puede ir adornada con relieves, y el triglifo. Orden jónico. Es el segundo en sentido cronológico de los órdenes arquitectónicos clásicos que tuvo su origen hacia el siglo VI a.C., en la costa oeste de Asia Menor y en las islas Cícladas, archipiélago situado al suroeste de Grecia, en el mar Egeo. Más esbelto y airoso que el orden dórico, ha dejado abundantes muestras de su estilo, de las que, como ejemplo más canónico, cabe destacar el templo de Atenea Nike, en la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, habiendo sido imitado a lo largo de la historia, la versión más admirada y copiada desde el siglo XVII en adelante fue la del romano templo de Portunus. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades. La columna va dotada de basa. El fuste es de sección circular. Tiene un capitel, el entablamento, el arquitrabe, el friso y la cornisa. Orden corintio. Es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Se atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. Esencialmente es similar al orden jónico, del que difiere básicamente en la forma y tamaño del capitel. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades. La columna va dotada de basa. El fuste es de sección circular y presenta un ligero énfasis. El capitel, el entablamiento, el arquitrabe, el friso y la cornisa. Los templos eran una estructura construida para albergar la imagen de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos. Los templos con frecuencia se usaban para almacenar ofrendas votivas. Era el tipo de construcción más importante y más extendido de la arquitectura griega. Los templos griegos se situaban en la zona sagrada de las ciudades-estado, junto a los santuarios. En este recinto sagrado, o témenos, se rendía culto a los dioses, las ceremonias y los peregrinajes. Algunos de los templos griegos fueron, o son, el templo de Afaia en Egina. Es el compendio perfecto del dórico clásico y el más nítido anticipo del Partenón. Las columnas son ya más delgadas y el énfasis, la mayor anchura de las columnas en su parte central, casi inapreciable. Los equinos del capitel menos chatos y más armónicos. El templo de la Concordia de Agrigento.
Es el templo griego que mejor ha capeado los avatares del tiempo, construido en el siglo V a.C., poco antes de que los cartagineses destruyeran la ciudad. Es un ejemplo modélico de la sobriedad y el equilibrio de la arquitectura dórica. El Parteón, rey de los templos griegos y el resto de la Acrópolis. El más bello y monumental de los edificios de Atenas ha llegado a nosotros en un estado de conservación que puede calificarse de excepcional. Dórico y ostátilo, la impresión de elasticidad que producen sus líneas es el resultado de la curvatura de muchos elementos teóricamente rectilíneos. No solo las columnas, el estilóbato es más alto por el centro, las columnas de las esquinas son más voluminosas y todas las esquinas del peristilo se inclinan hacia atrás. Las superficies verticales caen ligeramente hacia el interior y el entablamiento hace lo contrario. Tribuna de las Cariátides. Obra de Calimacos, discípulos de Fidias. Albergaba los cultos más antiguos de la ciudad. Estaba consagrado a los dioses Atenea, Poseidón y Hefesto, y al rey mítico de Atenas, Ereteo. Arquitectura fúnebre. Los monumentos funerarios griegos, bastante sencillos en general, ofrecían por lo común las siguientes formas. En Atenas, la de una simple estela con relieves de figuras. En el Peloponeso, la de pequeño temple. En Macedonia, se servían de grutas excavadas en la roca o en el suelo con bóvedas y pinturas. En Asia Menor, templetes como el Peloponeso o hipogeos como en Macedonia. Los teatros. El segundo tipo de edificio griego en orden de importancia, después de los templos, son los teatros, siendo los primeros edificios en Occidente destinados a espectaculadores. Cada ciudad griega contaba con 1, 2, 3 o hasta 4. Los teatros se usaban tanto para reuniones públicas como para interpretaciones dramáticas. Estas actuaciones se originaron como ceremonias religiosas vinculadas con el culto a Dionisos. Evolucionaron hasta asumir su estatus clásico como la más alta forma de cultura griega en el siglo VI a.C. Se construían al aire libre sobre una colina en las afueras de la ciudad. Las gradas tenían forma semicircular y se asentaban en la ladera de un cerro. De esta forma aprovechaban la inclinación natural del terreno para permitir que todos los espectadores vieran el escenario sin obstáculos y sin necesidad de alzar grandes y costosas estructuras arquitectónicas. Pintura y escultura griega. La pintura. Las primeras pinturas griegas que se han encontrado proceden de la cultura minoana, en la isla de Creta. Las obras principales son pinturas en los recipientes, murales y paneles empleando la técnica del fresco para estos últimos. Las temáticas eran usadas frecuentemente en las obras de arte minoanas. Se incluyó la figura humana y comenzaron a surgir corrientes naturalistas y mitológicas en las representaciones. La escultura. Las primeras esculturas griegas, siglo IX a.C., fueron pequeñas figuras humanas hechas en materiales muy maleables tales como la arcilla, el marfil o la cera. No fue hasta el período arcaico, siglo VII y VI a.C., que los griegos comenzaron a trabajar la piedra. Los motivos más comunes de las primeras obras eran sencillas estatuas de muchachos y muchachas, de formas lisas y redondeadas. Estas figuras plasmaban en la piedra una belleza ideal.